Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Antes que nada, agradecer a la Academia Nacional de Medicina de México la invitación, al doctor Flores, esta invitación. Hoy vamos a hablar sobre las taupatías inmunomediadas y algo importante es definir a qué nos referimos cuando hablamos de una taupatía. La taupatía tradicionalmente se ha considerado y se ha definido como una enfermedad neurodegenerativa de herencia autosómica dominante que tiene una mutación en el intrón 10 de la proteína que se asocia a estos microtúbulos y con abundantes inclusiones filamentosas, de principalmente la isoforma de 4 repeticiones. Este término se ha utilizado ya de manera general en aspecto que tiene que ver con neuropatología y por supuesto con neurociencias para referirse en general a la presencia de proteína tau en cualquiera de los tejidos. Recientemente se ha propuesto esta nomenclatura, es decir, cómo podemos considerar y cómo debemos hablar o referirnos cuando encontramos presencia de tau a través de la utilidad de un autoanticuerpo, de un anticuerpo contra la proteína, para lo cual hablamos de una inmunoreactividad de la proteína tau. Hablamos de patología tau cuando se documenta por un tejido a través de inmunohistoquímica, de inmunofluorescencia, de microscopía electrónica o de algún procedimiento como podría ser inmunotransferencia. Y hablamos de taupatía o de proteinopatía tau cuando tenemos abundantes filamentos, sea de la isoforma de 3, 4 repeticiones o una combinación de ambas. Solamente a través de obtener este patrón celular típico, a través de una tinción especial, podemos hablar de que existe una taupatía. La proteína tau es una proteína que pertenece a la familia que se asocia a los microtúbulos y conocemos este efecto que tiene la proteína tau sobre el funcionamiento, el ensamblaje, la estabilización, incluso la regulación del transporte axonal. También tiene efecto en la transducción e interacciona con membranas plasmáticas, con proteínas de estructura, protección del ADN y del ARN, y también participa en la regulación de la función sináptica. La proteína tau está codificada por el gen de la proteína tau asociada a microtúbulos que está en el cromosoma, en la parte del cromosoma 17, en las posiciones del brazo largo, 21 y 22. Esta es la proteína de tau asociada a microtúbulos y de la cual sabemos que por este ensamblaje o este espaciamiento que ocurre a través de esta proteína, tenemos 6 isoformas de proteína tau, en las cuales 3 de ellas tienen 4 repeticiones localizadas en la región cis, en donde tiene la presencia del exón 10, y 3 isoformas que corresponden a 3 repeticiones, que son más cortas estas isoformas y que carecen del exón 10. Esto es importante porque nos permite entonces conocer y recordar que hay enfermedades que están relacionadas con la presencia de una isoforma o otras taupatías que están relacionadas con 2 isoformas que son la 3 y la 4. Al ser una proteína que participa en una gran función, a pesar de ello se considera que es una proteína desordenada o desorganizada, y que es decir, en alguno de los procesos de post-traducción de esta proteína puede adquirir procesos en donde haya metilaciones, glucosilaciones, fosforilación, es decir, se agreguen grupos a esta proteína. Y hay 2 mecanismos como la ubiquitinación o la sumoilación que tienen esta capacidad de enlazar a las proteínas. Finalmente, cuando hay un fenómeno de fosforilación de manera normal por estos mecanismos post-transduccionales, el proceso de formación de una maraña neurofibrilar pasa a través de varias etapas, es decir, desde la formación de monómeros hasta otras etapas en donde estos monómeros van formando dímeros, trímeros, van formando oligómeros solubles y finalmente forman los oligómeros granulares de proteína tau, que estos 4 procesos o estas 4 etapas son las que más toxicidad confieren a esta proteína tau. ¿Cómo se clasifican estas taupatías? Hay taupatías primarias en donde podemos observar que en general corresponden a una isoforma, ya sea de 4 repeticiones en donde está el exón 10 o de 3 repeticiones donde solamente tenemos 3 de estos exones. Aquí lo importante es recordar nada más que esta nueva descripción de esta proteinopatía
que es la taupatía relacionada, la taupatía primaria relacionada con el envejecimiento, tiene esta combinación de dos isoformas, y que las taupatías secundarias predomina o son principalmente la enfermedad de Alzheimer, y esta forma de taupatía que está recientemente descrita, pero que fue primeramente mencionada en 1997, que es la encefalopatía traumática crónica. Hay diferencias en las características de la distribución de la proteína tau, dependiendo si es una taupatía primaria, en donde la tau fosforilada forma estas marañas y predomina en el soma neuronal, y en la forma de enfermedad de Alzheimer, en donde se forman estas marañas neurofibrilares por esta proteína tau hiperfosforilada, pero que también en conjunto con el beta-amiloide a nivel de la soma dendrita tiende a activar vías que tienen que ver con las proteínas ribosomales y vías de transcripción que van a favorecer la producción de proteína tau, que va a hacer que haya disponibilidad de más de ella para que entre a este proceso de hiperfosforilación, que en condiciones normales, bajo cualquier condición, sea una mutación específica en la proteína tau asociada a microtúbulos o cualquiera de los otros mecanismos, desencadene este proceso de plegamiento anormal para formar las fibrillas y finalmente depositarse en el soma neuronal y precisamente a nivel de la terminal sináptica. Esta nueva clasificación, aunque es compleja y que ha sido recientemente publicada, trata de demostrar cómo hay otras taupatías que no solamente están relacionadas con la mutación de la proteína tau asociada a microtúbulos. Y aquí podemos observar cómo algunas de estas otras taupatías están relacionadas con patologías que clásicamente fueron consideradas pues de componente genético, es decir, algunas de ellas, como por ejemplo la encefalopatía traumática crónica que he mencionado, también la enfermedad, clásicamente la enfermedad priónica, y la taupatía asociada, por ejemplo, a la epilepsia del lóbulo temporal, así como también en otros procesos infecciosos como la encefalitis por virus, por infección por virus herpes. Esto es importante porque entonces nos muestra cómo no solamente las mutaciones en la proteína tau son generadoras de producción de la fosforilación o de la hiperfosforilación. Así se ha podido demostrar, por ejemplo, en estudios histopatológicos, que aquellos pacientes que tienen o han tenido encefalitis por virus herpes tienen, a través de inmunoreactividad o estudios etiquetando y buscando con estos autoanticuerpos, se ha demostrado que un porcentaje muy alto de ellos, casi el 75% de estos 3 estudios de necropsia, tenían presencia de proteína tau, incluso en sitios distantes a la clásica localización de las lesiones relacionadas con un proceso de encefalitis. Y en estudios histopatológicos en pacientes que tienen epilepsia del lóbulo temporal, se ha demostrado que aquellos pacientes que tienen o que fueron a un procedimiento quirúrgico, aquellos pacientes que tenían esta epilepsia del lóbulo temporal, tenían una carga moderada de proteína tau en el estudio histopatológico a través de esta escala modificada. Y cuando se analiza la relación entre el procedimiento quirúrgico y la presencia o la evaluación de la función cognitiva, se observa claramente una relación negativa, es decir, a mayor carga de proteína tau, había un peor desempeño cognitivo. Estos estudios lo que han demostrado es que existe una taupatía relacionada, por ejemplo, a la epilepsia del lóbulo temporal, lo cual contribuye a la progresión del deterioro cognitivo. Es decir, clásicamente pensaríamos que solamente por el hecho de tener epilepsia podría tener el proceso cognitivo, pero parece ser que estos pacientes, a través de estos cambios, de esta hipoxia, de esta alteración de la función celular y neuronal, podría predisponer a la producción de tau fosforilada. Esta encefalopatía traumática crónica, que ha sido clásicamente descrita en deportes de contacto o en aquellos que sufren un alto impacto a nivel cerebral, es una taupatía que está relacionada con tau de 3, isoforma de 3 y de 4 repeticiones, y que el trauma craneal repetido causa lesiones en los sitios de estrés y que esto puede producir daño axonal, microhemorragias y, por supuesto, alteración de la barrera hematoencefálica. Esto activa la cascada de la neuroinflamación, depósito de proteína tau fosforilada, beta-amiloide, incluso TDP-43, marañas neurofibrilares,
ovillos astrocíticos, entre otros. Y la isoforma cis de esta proteína tau es la que parece favorecer la transformación hacia un proceso de patología de esta proteína. Y esto se llama cistautosis, es decir, predispone a que se empiece a fosforilar de manera normal esta proteína. ¿Qué es lo que favorece esto entonces? Posiblemente todos los estudios genéticos que hoy se están llevando a cabo sean la ruta para identificar, pero tal vez no sea el único elemento. Es decir, esta neuroinflamación es desencadenada por envejecimiento, por factores genéticos, metabolitos, autoinmunidad, trauma, contaminación, infecciones, y esto produce, es una respuesta a estímulos nocivos, es decir, genera toxinas, el trauma, la isquemia, la neoplasia, las infecciones, y esto impide la homeostasia y lleva a la muerte neuronal progresiva. La inflamación entonces representa posiblemente el pivote a través del cual esta proteína tau y otras alteraciones del plegamiento proteico favorezca la hiperfosforilación, y en este fenómeno de posttransducción que puede sufrir esta proteína por este alto requerimiento en su conformación, modifique y otros elementos epigenéticos favorezca la formación de estos oligómeros, y a través de estos exosomas, a través de ello, induzca activación a nivel de la microglia de quimosinas o quimoquinas, activación de factores de transcripción e inflamosomas que van a generar neuroinflamación. Estos productos que son resultado de esta neuroinflamación van a tener un efecto directo sobre la función neuronal al activar factores de transcripción que van a favorecer o disminuir la función celular. Y a través de, en el componente postsináptico, una vez que se ha recibido todo este fenómeno inflamatorio, también habrá vías de señalización a través de apoptosis, de hiperexcitabilidad e incluso disminución de la síntesis proteica, que finalmente favorecerá apoptosis, alteraciones de la potenciación a largo plazo y finalmente las alteraciones de la función cognitiva. Los mecanismos moleculares que producen esta patología tau depende de cambios que existan en la limitación para o alteraciones en la propensión a desplegarse, a oligomerizarse, que es la forma más tóxica de esta proteína tau, para formar fibrillas, ganar función tóxica o perder su función a través de estos cambios posttransduccionales y secuestrar estos agregados, llevando a cambios en la integridad y en el transporte del axón. Parece ser, como ya se ha mencionado, que la disfunción de la barrera hematoencefálica juega un papel fundamental en estos mecanismos de activación de vías de neuroinflamación, en donde podrían participar múltiples elementos fisiopatológicos. Estas son algunas de las enfermedades que han demostrado que pueden potencialmente inducir cambios en la barrera hematoencefálica, algunas de ellas incluso como el propio dolor, las infecciones o los procesos inflamatorios. Hoy estamos conociendo a través de que estos estados inflamatorios sistémicos generalizados en etapas intermedias de la vida pueden tener un efecto a lo largo del tiempo sobre la disfunción de la barrera hematoencefálica, y que potencialmente puede activar muchas vías que están relacionadas con señalización de moléculas de inflamación y activar a diversos niveles en la función celular, tanto a nivel de la neurona como de la glía y de la macroglia, y esto inducir una respuesta inflamatoria sostenida que potencialmente pueda ser la generadora de este proceso de activación, no solamente de tau, sino de otras proteínas inductoras de neurodegeneración. Estos cambios en la barrera tienen que ver con cambios en el sistema adaptativo y en el sistema o la inmunidad innata, es decir, la respuesta o esta respuesta autoinmune contra algunos elementos relacionados con la memoria favorecerían a través de estos mecanismos inflamatorios la formación de marañas neurofibrilares y finalmente alteración de la función de los microtúbulos y llevando a la neurodegeneración. Finalmente, solo dejar el mensaje de que además de todo lo que hemos podido identificar como elementos que potencialmente podrían activar vías de alteración en el plegamiento proteico de todas estas enfermedades neurodegenerativas, están los elementos involucrados en la neuroinflamación con el eje intestino-cerebro, es decir, esta disfunción del microbioma a través del involucro del sistema inmune, del sistema neurológico, el sistema endocrino y del sistema nervioso entérico. Participa a nivel cerebral, por supuesto, la barrera hematoencefálica, la barrera intestinal,
el intestino, la sangre y finalmente todos estos elementos participarían activando vías que tienen que ver de neuroinflamación y de daño a través de la barrera hematoencefálica. Sin duda, el inadecuado plegamiento de la proteína tau es causa de varias enfermedades neurodegenerativas por mutaciones en esta proteína tau asociada a microtúbulos, pero también puede activar la vía de la neurodegeneración por factores ambientales y genéticos, es decir, posiblemente lo que estamos buscando, intentando identificar mutaciones, no sea por ese sentido y sea por el lado de los polimorfismos y de algunos otros elementos que en conjunto con el ambiente podrían expresar la alteración de estas enfermedades neurodegenerativas. La neuroinflamación desencadenada enfermedades autoinmunes, infecciosas, inflamatorias, es un factor determinante para la alteración en la función proteica y el mecanismo de daño en todas estas enfermedades neurodegenerativas podría iniciar en la barrera hematoencefálica. Es indudable que con el conocimiento y tratamiento de las enfermedades, todas las que hoy estamos conociendo y que no sabíamos realmente si tendrían un impacto sobre la función cognitiva, tanto autoinmunes, crónico-degenerativas, infecciosas, nos están demostrando que posiblemente este estado de inflamación sostenida podría ser uno de los pivotes y generadores de estas patologías en los siguientes años. Y para esto, evidentemente, deberemos de seguir a estos pacientes pues, a lo largo de muchos años para evidenciar y demostrar esta asociación con estas enfermedades neurodegenerativas y específicamente con la proteína tau. Muchas gracias.